Muy bien, chicos, solamente como un recordatorio, vamos a ir viendo lo que ya hemos visto. Hablamos de Dios, su carácter y sus atributos, ¿no es cierto? Y estamos viendo que la Biblia es quien revela a Dios, quien muestra cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es sus atributos. No con el fin de demostrar que Dios existe, solamente con el fin de mostrar quién ya ha existido desde siempre, ¿no es cierto? Hablamos de que un atributo es una cualidad o una característica, solo de un segundo. Asistencia en casos de emergencia, no. Recursos locales. Servicio de emergencia médica, notarios públicos, recursos no. Ya, hablábamos de que un atributo es una cualidad o característica verdadera de una persona y en el caso de Dios, solo Dios tiene sus atributos, ¿de acuerdo? También hablamos de por qué es importante conocer a Dios, porque el conocerle a Dios nos va a guiar a la vida eterna, nos va a dar salvación, ¿de acuerdo? Nos va a dar una entrada al cielo. ¿Cómo conocemos a ese Dios que está manifestado en la Biblia? Bueno, a través de la Biblia es una manera, ¿no es cierto? Pero lo importante es que podamos conocer a Jesucristo, porque Jesucristo dijo que el que le ha visto a Él, ha visto a Dios, ¿no es cierto? Porque Cristo mismo es Dios. Entonces, si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Ese Cristo que está como el personaje principal a lo largo de toda la Biblia, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Hablamos la semana anterior de la santidad, ¿no es cierto? Y vimos un par de versículos. Por medio puntito, ¿quién me dice qué era santidad o qué significaba que Dios es santo? Y no tiene ningún pecado, Licen. Gracias, Daniela. Tienes medio poquito. Lo que eso significaba es que Dios no es tocado por el mal en el mundo, ¿no es cierto? Él es absolutamente puro, es perfecto. También hablamos de su rectitud y justicia y vimos un par de versículos ahí también. Y quisiera que me digan, por medio puntito también, qué significaba que Él es recto y justo. Podríamos Que entrar Dios Que no hay nada hecho nada en su relación como el hombre. ¿En qué está? en Gmail. Un montón de bulla, no sé quién habló, la verdad. significa Bueno, que Dios ha hecho. No, hombre, ahora vaya, Dios dije que significa que Dios no ha hecho nada en relación con el hombre que sea malo o que le dañe a ese hombre, ¿no es cierto? No nos hace ningún mal, no nos daña, no busca nuestro mal. Entonces, eso significa que Él es recto y justo. Él no hace nada chueco, ¿sí me entiendes? Nada hace por debajo. Él siempre actúa rectamente y justamente. Pero hoy día vamos a continuar viendo otros de sus atributos, ¿de acuerdo, chicos? Y vamos a escribir ahí, por favor, soberanía. Es el siguiente atributo que vamos a ver. Soberanía. Y en el orden que tengo aquí, por favor, Alan, vas a ayudarme a leer Isaías 46 del 9 al 10. acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿No es cierto? Verás, la última parte del versículo voy a resaltarla. Dice que digo, está hablando Dios, mi consejo o lo que me he propuesto, lo que he planificado hacer, permanecerá y haré todo lo que quiero. Solamente hay una persona en el mundo que tiene un plan que se va a cumplir a cabalidad. Nosotros hacemos planes, ¿no es cierto? Y vamos a decir, así voy a hacer, y así, y así, y así. Pero no siempre nos salen las cosas como nosotros queremos, ¿de acuerdo? Sin embargo, Dios, como es soberano, Él se ha propuesto hacer algo y eso va a pasar, porque nadie puede detenerle a Él. Por favor, Steven, ayúdame leyendo Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua.
Ya. Lo segundo que también podemos ver en la soberanía. Primero, Él hace como Él ha planificado en su voluntad. ¿De acuerdo? A Él nadie puede detenerle. Lo que Él ha planificado, Él lo va a hacer. Pero segundo, aquí en este versículo de Isaías 45, 23, lo que está diciendo es que delante de Él se va a doblar toda rodilla. Es decir, toda persona en este planeta un día se va a arrodillar, se va a postrar delante de Él. Vemos a todos arrodillados y a un Dios que está de pie y todos debajo de Él. Lo que eso nos quiere decir, chicos, es que Dios está sobre todos. Él tiene más autoridad, es más poderoso, tiene más poder sobre todas las personas del planeta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces eso indica la soberanía de Dios. Y para poder entenderlo en un concepto, van a copiar esto. Soberanía o soberano significa principal o mayor, supremo en poder. Que Dios es supremo en poder o superior en posición a cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Para que lo entiendan. Como Él es soberano, Él está sobre todos, pero no hay nadie que esté sobre Él. Dios está sobre todas las personas, es el que tiene más autoridad en este universo, por eso puede hacer conforme a sus planes y nada puede detenerle. Él tiene todo el poder para hacer como Él ha planificado hacerlo y nadie está sobre Él. No hay quien le mande a Dios, sin embargo Dios sí nos manda a nosotros. Por eso es soberano. ¿Alguien alguna pregunta en este atributo de Dios? Muy bien, podemos continuar. El siguiente atributo de Dios, ¿no es cierto?, es la eternidad. Por favor, Daniela, vas a ayudarme a leer Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Noten lo que está diciendo este versículo. Él dice, yo soy el primero, está hablando Dios, ¿no es cierto? Yo soy el primero, es decir, el que existía al principio, y yo soy el postrero, el que estará en el final, ¿no es cierto? Entonces, lo que eso significa que Dios estuvo en el inicio y va a estar en el final. Existió desde siempre y va a existir para siempre. Fuera de mí, fuera de Él, no hay otra persona que tenga estos atributos, por eso Él es Dios. Andrés, ayúdame leyendo Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Muy bien. Aún antes que haya día, dice, yo era. Es decir, antes de que existiera el día, antes de que existiera todo lo que podemos ver, el Señor ya existía. Lo que marca el día y la noche es el sol y la luna, ¿no es cierto? Y antes de que existe el sol, entonces, ¿no es cierto? Antes de que existe el día, yo ya existía, está diciendo Dios, porque Él existió desde siempre y va a existir para siempre. Eso indica la eternidad de Dios. No hay otro ser humano, no hay otra persona en el planeta que tenga esta cualidad. Si bien todos vamos a existir para siempre, no hemos existido desde siempre, ¿sí? Si tú y yo vamos a existir para siempre, deberías preguntarte dónde quieres pasar la eternidad, en el cielo junto a Dios o en el infierno alejado de Él eternamente para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos aquí en un concepto el significado de la eternidad. Dios es eterno. Nunca ha habido un tiempo en que Él no existía, Él no tuvo principio y nunca tendrá un final. Por favor, escribimos eso. Nunca ha habido un tiempo en donde Él no haya existido, Él existió desde siempre y no tuvo principio y por tanto nunca tendrá final también.
Listo, vamos a continuar. Hemos visto ya dos atributos más a los dos primeros que vimos, ¿no es cierto? La soberanía de Dios y la eternidad de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con un siguiente atributo. Por favor, Cristian, ¿me vas a ayudar a leer el siguiente versículo? Yo, profe, Sí, Cristian González. porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien, quiero que en base a este versículo alguien me pueda decir qué es lo que significa entonces la inmutabilidad de Dios por medio puntito. El que más se acerque le voy a dar el medio puntito. Tal vez significa que el Dios que tenían antes, el Dios que tenemos ahora y el Dios que un día va a ser del pasado, va a ser el mismo Dios de siempre. Dicho de otro modo, quiere decir que Dios no cambia. Esa es la idea. Bien, tienes medio puntito, Daniela. Ya no juegas, ¿ya? Lo que significaría, por eso dice ahí, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, es decir, los hijos del pueblo de Israel, de Jacob, no han sido eliminados, ¿no es cierto? No han sido consumidos. Porque Dios hizo una promesa con sus padres de que el pueblo de Jacob o el pueblo de Israel iba a ser una gran nación. Y como Dios prometió eso, ¿no es cierto? No les iba a exterminar, porque Él no cambia. Si Él te ha dicho algo, te promete algo, Él no va a cambiar. Si Él te dice que solamente por Jesucristo tú puedes tener salvación, eso no va a cambiar. Él no cambia, está cambiando de opinión. Él no nos juega chueco. Él siempre nos dice las cosas como son y así van a ser. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él porque Él no cambia. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Por favor, Abraham, ayúdame leyendo Hebreos 6 del 17 al 18. Ya dicen. Hebreos 6 del 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta. Es imposible. Sí, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Interesante, ¿no es cierto? Que como Dios no cambia, es imposible que Dios mienta. ¿Sí me entiendes? Él no va a cambiar tu palabra. Si Él te da su palabra, perdón, si él te da su palabra, Él no va a cambiar. Porque no cambia, es inmutable, ¿de acuerdo? Es un atributo de Él. Vamos ahí. Entonces tratemos de poner eso en un concepto, la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia su naturaleza o propósito. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya vamos a algunos. Soberanía, eternidad, inmutabilidad. Y vamos a continuar con otro, la omnisciencia. Señor Brandon, por favor, ayúdeme leyendo Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Cuando habla de caminos y pasos, está diciendo que todas las cosas que hace el hombre. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que los ojos de Dios están sobre todas las cosas que hace el hombre. Dicho de otro modo, Él puede ver y sabe todas las cosas que tú y yo hacemos. ¿De acuerdo? Eso es omnisciencia. Dios me conoce, mis actividades y mis tiempos de descanso, mis pensamientos y palabras, pero sobre todo Él conoce mi corazón, chicos. Todo lo que nosotros hacemos, Él lo sabe. Todo lo que estás pensando, Él lo sabe. Si hay cosas que están mal en tu cabeza o en tu corazón, que estás pensando mal o estás sintiendo mal, ¿de acuerdo? Él lo sabe.
Por tanto, por eso también son ofensas delante de Dios, porque Él sabe todas las cosas que tenemos dentro. Y es por eso que también eso es considerado como un pecado, por lo que nosotros debemos andar en temor de Dios, en respeto hacia Dios en cada una de las cosas que hacemos, porque no hay nada que nosotros podamos ocultarle al Señor. ¿De acuerdo? Vamos a escribir eso en un pequeño concepto. Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. ¿Ya? Básicamente ese es el concepto. Y nada le toma por sorpresa. Por otro lado, tampoco Él se asusta de los pecados que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Entonces lo importante es ser humilde y solamente confesar nuestros pecados delante de Él. Vamos a ver si avanzamos con un atributo más, chicos, por favor. Vamos a ver. Wow. El siguiente atributo es la omnipresencia. La omnipresencia. Richard, por favor, ayúdame leyendo Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿De acuerdo? Verás, ahora no solo dice que no solo dice que Dios está mirando las cosas que hace el hombre, sino que los ojos de Dios. Alguien está silbando, mutee su micrófono, por favor. Ya. Dice que los ojos de Dios están en todo lugar. ¿Cómo es eso posible? Que los ojos de Dios, o sea, Dios mismo esté en todo lugar. Eso explica la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes también. Así como Dios sabe todo, Él está en todas partes. Natalie, por favor, vas a ayudarme a leer Salmo 139, del 7 al 12. Salmo 139 del 7 al 12. A donde me iré de tu espíritu y a donde huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Verán, resulta que aquí está hablando el salmista y está como tratando de huir de Dios. ¿A dónde miré de tu espíritu? Dice. Es una pregunta retórica. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los cielos, allí está Dios. Si en el Seol, en una tumba, debajo de la tierra, voy a vivir, he aquí, allí también estás tú, allí también está Dios. Si tomo las alas del alba, es decir, me voy por donde sale el sol, a un extremo del planeta, ¿no es cierto? O me voy al otro extremo del mar, por donde se pone el sol, ¿no es cierto? Al otro lado del planeta, aún allí está Dios, ¿no es cierto? Quizás tú puedes decir, las tinieblas de noche en lo oscurito, eso me va a encubrir de la presencia de Dios, Dios no va a poder verme. Y ahí dice, lo mismo le son las tinieblas que la luz, porque Él puede ver a todas y cada una de las personas. ¿Sí me entienden? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Dios está en todas partes, no podemos huir de Dios. Él nos está viendo, está en todas partes, en cada cosa que hacemos, Él está mirando, nos está presente, chicos. Por eso es tan importante que nosotros andemos en respeto de Dios. Vamos a poner aquí un concepto, ¿no es cierto?, de la omnipresencia de Dios y ahí vamos a terminar.
Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Dios está presente en todo lugar en el universo, en todas partes. No hay ningún lugar en donde no esté Dios. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy.